A mí me toca explicar un poco dos cosas, son varias, pero una porque es un golpe, que me parece que en parte queda bastante claro con el relato de la compañera, y la convivencia del golpe con la rebelión, ¿sí? Están las dos partes de la cosa, porque claro, o sea, el relato es un relato duro porque es un golpe parlamentario, ahora lo voy a desarrollar un poco, tiene la brutalidad dictatorial, digamos, el asesinato, ese elemento, pero tiene el otro elemento que es, podríamos decir, el elemento nuevo que se presenta. Antes de meterme así de lleno a la pileta, después nos metemos a la pileta, pero antes de meterme a la pileta de la charla de lleno, hay una cosa que es evidente y es importante para tomar definiciones de las cosas que pasan. También decía Trotsky un elemento político y metodológico. Los revolucionarios no hacemos lecturas neutrales, objetivas y descarnadas de las cosas, ¿sí? Son lecturas apasionadas, con elementos de objetividad, con elementos políticos, pero no es que no tenemos una ubicación, sí, nos ubicamos desde un lugar. Y eso es muy importante para poder comprender lo que pasa en Perú y en cualquier lugar del mundo, pero esa advertencia es importante. Y una segunda cuestión, que es que lo decía Majo, claro, vos tenés dos formas de ver las cosas, las podés ver desde arriba y las podés ver desde abajo. Si vos la ves desde arriba podés decir, no, pero la legalidad está de nuestro lado y acá no hubo ningún golpe, ¿sí? Si la ves de arriba podés decir, la macroeconomía funciona muy bien, fíjense qué lindos los números que tenemos. Si vos la ves desde abajo, decís, vos podés tener la legalidad fundada, después lo voy a decir, en la constitución reaccionaria y nacida de una dictadura de Fujimori, y entonces la legitimidad está de nuestro lado, de los que se movilizan. Eso nos habla de una situación que no es lineal. En el último periodo, podríamos decirlo así, en Perú una situación reaccionaria. La novedad es que hay un cuestionamiento a esa situación reaccionaria. Que después, bueno, o sea, está en desarrollo. ¿Quién está en la ofensiva? Eso por ahí lo podemos dejar para las preguntas. ¿Cuál es la situación en este momento en Perú? ¿O cuál es la tendencia que se puede ver así a la distancia? Nos puede ayudar un poco más con eso. Pero decirles, bueno, que entonces hay una convivencia entre la lucha y la rebelión y esa situación está abierta. ¿Ok? No es una crisis terminal de la situación reaccionaria, no lo sabemos, está abierta, pero el elemento nuevo es el cuestionamiento a eso, y eso es una fuerza enorme, una fuerza enorme. Podría no haber sido de esa manera. Ya les digo, es habitual en Perú que se destituyen presidente, después se destituye otro presidente, después se destituye otro presidente, y entonces vos tenés una constitución que desde el punto de vista legal te permite hacer lo que vos quieras, y el voto de la gente, por poner un elemento tan simple, digamos, tan elemental, ¿no?, del régimen democrático burgués, tu voto no vale nada. O sea, hacés la mímica, ir a votar cada 5 años, creo que son allá las elecciones, y después yo pongo al presidente que me conviene en función de mis intereses y punto. Así funciona la cosa en Perú. La novedad es que en la última situación intentaron destituir a un presidente, lo pusieron preso, lo llevaron adelante y salieron los majos, las majos de las provincias, de las universidades, de los lugares de laburo a protestar. Esa es la cosa como está colocada hoy. ¿Por qué decimos, alguna cosa más para decir el golpe parlamentario? Castillo, como dijo Majo, tenía algún elemento de cuestionamiento incluso de la gente que era, digamos, su público, su sector social, ¿sí? El golpismo leyó en eso la posibilidad de dar un zarpazo, de correrlo de la escena y de hacer lo que hacían habitualmente. O sea, ponemos otro presidente, seguimos gobernando con nuestra brutalidad, nuestra barbarie y punto. Eso estalló. ¿Quiénes entraron en escena? ¿Quiénes son parte del golpe parlamentario? Además de la traidora de Dina Boluarte, conocida como traidora por todos lados, en Perú, Las Paredes, en Lima, donde estuvimos nosotros. Le digo también para tener un poco el reflejo de las dos cosas. Acá Lula,
en esta parte digamos, de la región. Lula y Alberto Fernández dijeron, reconocemos a Dina Boluarte. En Perú eso no tiene discusión. Viene el chiflido, hay que chiflarlo porque son unas ratas inmundas. Aparte son países donde venimos de ataques, digamos, intentos de zarpazo reaccionario. Peor, hace peor toda la situación. Bueno, allá tenés toda la pared, Dina asesina, mostra, genocida. La gente, digamos, el consenso mayoritario desde el punto de vista de la legitimidad de la movilización no tiene ningún lugar a discusión, digamos, de esa cuestión. Entonces, el Parlamento parte del golpe. Las Fuerzas Armadas, como comentaba la compañera, en la zona sur de Perú, que es la zona más sublevada, donde la resistencia tiene mayor fortaleza, donde la rebelión tiene mayor fortaleza, está prácticamente militarizada. No policía, militares. ¿Entienden? O sea, eso que contaba la compañera, la masacre en Juliaca y los distintos asesinatos son llevados adelante por sectores de las Fuerzas Armadas, directamente. La derecha, decía Majo también, López Aliaga, fíjense una cosa, también en diálogo, digamos, con la diferencia, un país tan centralizado, donde las provincias son ciudadanos de segunda categoría, son el resto, y donde la capital somos, ¿me entendés?, los blancos, porque hay una cosa también, después la voy a desarrollar, está muy fuerte la cuestión racial, la cosa de ser blanco, etcétera, etcétera. López Aliaga es una especie de Milei, ¿sí? El tipo es actualmente intendente de Lima, ganó con el 60% de los votos. Tengan en cuenta que Keiko Fujimori, que es, digamos, la hija del asesino de Fujimori, ganó en las elecciones, digamos, presidenciales contra Castillo. En Lima sacó el 60% de los votos. Perdió en el resto del país, pero en Lima ganó, ¿sí? Poco para entender también lo de la toma de Lima, etcétera, etcétera. Bueno, el actual intendente es un tipo del Opus Dei, que declara así: yo me autoflagelo para sentirme más cerca de Dios. Imagínense, o sea, todo lo que puede venir después de eso, o sea, derecho a la voz, o sea, nada. Un tipo completamente reaccionario. Tranquila, igual vamos a tomar Lima y vamos a... No lo aguanta, y no, está bien, no se lo aguanta. Y la burguesía, que jugó un papel de golpismo permanente. Apenas fue electo Castillo, que ganó por un 1%, es una diferencia muy pequeña, empezó toda, digamos, la cosa de cuestionamiento, de poner en duda el resultado de las elecciones, etcétera, etcétera. Como tenía tanto apoyo en las provincias, se hizo muy difícil, pero ahí entró lo que se llama, además del intento de cuestionamiento permanente, que ganaron con fraude, etcétera, etcétera, una cosa que también está avalada por la Constitución. Fíjense qué loco, o sea, dos países, o sea, si uno mira Perú desde acá, hay que intentar como trasladarse completamente. Son como, en un sentido, no son dos mundos distintos, pero es difícil comprenderlo si uno piensa desde la lógica estrictamente de Argentina. Allá tenés habilitado que el Parlamento te pueda destituir por... ¿Vieron que ella dijo vacancia? Bueno, la vacancia es una cosa que se reúne el Parlamento y si te vota 2/3 del Parlamento que vos ya no podés seguir siendo el presidente, te destituyen y viene el siguiente. ¿Ok? Castillo había enfrentado 3 mociones de vacancia. ¿Sí? O sea, el cuestionamiento era permanente. Bueno, eso es lo que genera una reacción. Eventualmente podría no haber generado una reacción. 7 años, o sea, si uno cuenta de ahora a 7 años atrás, hubieron 7 presidentes en Perú. Y no todas las destituciones llevaron a rebeliones en la calle. ¿Qué es lo que lleva a la rebelión en la calle? Son varias cosas, no es una sola. Un elemento que estuvo muy presente y que hace a que estemos todos reunidos acá, y que es universal, un elemento universal, pero que tiene cuestiones específicas en Perú, que también lo decía Víctor bien, o sea, esta idea de el 50, no sé cómo era el número que decía Víctor, pero decía algo así como 50% de trabajadores de Latinoamérica informales. Bueno, 80% en Perú. ¿Qué significa ser informal? A los compas de Citrarrepa no hace falta ni explicarlo. Pero es como que vos seas trabajador de app, pero en el trabajo que tengas. No tenés derecho a jubilarte, no tenés derecho a enfermarte, te despiden sin indemnización. ¿Se entiende? O sea, es la brutalidad completa. 80% de las personas sin derecho de ningún tipo, laborales. ¿Sí? Eso es un elemento muy evidente, o sea, la desigualdad es muy grande. En Lima eventualmente convive la desigualdad, pero al ser la capital se ve
eventualmente un poco menos. Igual si vos te retirás un poco del centro se ve rápidamente. Hacia afuera es la desigualdad completa. Ese es un elemento muy importante. Otro elemento, toda la ola neoliberalizadora que se fundó bajo la sanguinaria dictadura de Alberto Fujimori, hace que un país que tenía cierto grado de industrialización, cierto grado de producción, lo que acá vemos, fábrica, etcétera, etcétera, no existe prácticamente. El otro día hablábamos con Majo, bueno, pero ¿qué industria existe? No, casi no existe industria, o sea, es lo más mínimo y elemental. No, ni siquiera industria del plástico, no sé, por decir alguna cosa que uno dice, bueno, pero por ahí hacen plástico. No hay trabajo prácticamente industrial. Es trabajo más bien de, digamos, de explotación minera, de explotación de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un país que tiene una riqueza enorme desde el punto de vista mineral, es uno de los principales países productores de minerales del mundo. Entonces, claro, o sea, vos trabajás en la mina, vos trabajás en el campo y después no te queda nada. O sea, como eso que voy y se saca los bolsillos, o sea, no te queda nada, sos un paria directamente. Eso también hace al elemento de rebelión, a las insoportables condiciones de vida en las que te pone el capitalismo y te lleva a salir de las calles, aunque no tengas claro qué vas a hacer mañana. Es un reflejo anticapitalista, aunque no sea del todo, me levanto y digo, hoy soy anticapitalista. No, pero las condiciones de vida te lleva a la calle y te lleva a enfrentar al capitalismo en su versión más rampante por la vía de los hechos. Esa cosa de ni siquiera amor y desamor, o sea, es la bronca, el odio contra esas condiciones de vida. Me quedan 5 minutos, bueno. Otro elemento importante para comprender lo de la rebelión, el elemento racista. Lo digo así porque, racista sí, no importa, o sea, por la discusión si el racismo, pero porque todo el mundo va a entender lo del racismo. O sea, el elemento racista es muy fuerte porque toda la última constitución y la fundación está puesta sobre la base de la opresión de los sectores que son originarios, de los sectores que son campesinos, de los sectores que son mestizos. Eso es muy fuerte. Otra pintada que vimos en Lima. Después les explico lo del terrorismo, pero no son terroristas, son de provincia. ¿Se entiende? O sea, vos venís de afuera, te das cuenta porque tenés otro color de piel, sos un terrorista, sos un segundo clase. Bueno, eso conecta con la bronca que generó que metan preso a Castillo. No es que la gente dice, aguante Castillo, porque también el tipo había generado cierto elemento de defraudación en su base social. Pero una cosa es que yo esté defraudado y otra cosa es que permanentemente cambies a los presidentes, y más cuando el elemento de que sea campesino, saben que Castillo es tipo que viene de Cajamarca, que es la zona norte, digamos, del país, campesino, docente, etcétera, etcétera, que lo destituyan por el hecho de ser campesino. Eso tocó una fibra muy sensible. Es así. Hay otros elementos. Hay un sector de la población muy importante que es quechua hablante, habla quechua. Otro sector que habla aymara. ¿Se entiende? También para intentar entender que estás en otro país, no estás en Argentina. Es otra cosa. Y también, o sea, hablas quechua, discriminación completa. ¿Se entiende? Les podría decir una cosa así, media rápida. Me voy a pasar un poquito con el tiempo, pero como para graficar un poco más. Y después le voy a decir de la rebelión. O sea, es una rebelión que es una rebelión popular. Eso, por ahí lo dije al principio, es una rebelión popular por su composición, digamos. Su composición es una composición de rebelión que viene de los alrededores. En Lima hay una pelea, digamos, se expresa la solidaridad que decía Majo, pero es difícil, no se logra quebrar, digamos, ese elemento reaccionario. Pero en todo el resto del país, digamos, la rebelión prende, hay cientos y cientos de cortes de ruta permanente, o sea, es prácticamente imposible. Por ejemplo, si hubiésemos dicho a Majo, venite en colectivo, no llega. O sea, no hay posibilidad de salir por la vía terrestre porque está todo cortado, hay una situación así. El campesinado, que es gran parte, digamos, de la población peruana, hasta 1950 prácticamente no tenía ningún derecho. Les digo por esta acumulación, digamos, de la cosa racista. ¿Se entiende? Hasta 1950 prácticamente, si vos eras campesino, le arrendabas la tierra al latifundista, le pagabas, pero tenías medio método de trabajo de explotación feudal. Trabajabas 4 días para mí y el resto para vos.
1950, o sea, no estamos hablando de hace 10 siglos atrás, ¿entiendes? O sea, obviamente, la mayoría acá no estábamos, pero es una cosa relativamente cercana. No tenías, aún existe, dice Majo, o sea, aún existe. No tenías derecho a la educación, tus niños no tenían derecho a la educación, no tenías derecho a usar zapatos, estabas condicionado por la agresión física, ¿entiendes? O sea, ese grado de brutalidad de la que estamos hablando. Bueno, lo último, ¿qué impulsa la rebelión? Tengo anotado acá, digamos, el elemento juvenil que me parece que es que lo desarrolló muy bien Majo. Hay, digamos, imagínense lo siguiente, desde el Fujimorato hasta la actualidad, desde el 90 hasta el 2023, tu vida es, digamos, esta cosa de que uno entra, digamos, uno vive su vida, digamos, ¿sí? Y aparte está el elemento de recomienzo histórico, etcétera, etcétera. Después podemos desarrollar eso. Pero bueno, hubo un corte con la experiencia pasada y vos vivís tu vida como el presente. Tu vida en el presente ha sido todo este tiempo. Por ejemplo, Majo nació, vos tenés 21 años. En el 2001 nació Majo. Bueno, su vida ha sido esto, ¿se entiende? No hay otra cosa. Eso genera una presión inmensa. O sea, 10 años. Vos ves que tu papá no tiene ningún derecho laboral, que laburan como perro, que están cansados, que se sienten mal. Vos no tenés derecho a ir a la universidad, salvo que, no sé bien cuántos compañeros y compañeras postulan ahí para poder ingresar a la universidad pública. Pero la universidad más importante en Perú no es pública, es privada. ¿Se entiende? O sea, hay cientos y cientos de universidades privadas y la universidad de calidad es privada. Ahí me contaba un dato Majo el otro día. Hay cuotas, por ejemplo, en la Universidad Católica. La cuota más baja son $400. Hagan la cuota. En Argentina es o sea, en cualquier lado, pero la más alta, $2.500. Es imposible para prácticamente, no sé, ¿cuánta gente estudiará en las universidades privadas? O sea, un porcentaje muy pequeño y el porcentaje que va destinado a la universidad pública no existe. O sea, tus condiciones de vida como joven, y si querés salir a laburar, repartidor o vender, qué sé yo, chupetín en la calle. Media, no sé, pañuelo y bebidas. Mucha gente vendiendo bebidas en la calle. Ese es el tipo de salida laboral que tenés. Entonces las condiciones de vida son insoportables. Eso es lo que lleva también a la explosión de la rebelión. Y por eso decimos, un país donde conviven estas dos situaciones, ¿sí? Toda la cosa reaccionaria que contaba Majo, que estaba presente, y obviamente ahora exacerbada porque es en el marco de una dictadura, con la rebelión funcionando, digamos, y actuando en las calles. Les digo así, dos cosas más. Voy a ser breve con esto, pero porque hablamos mucho de Fujimori y desarrollamos poco eventualmente. Fujimori llega al poder en el 92, creo, una cosa por el estilo, en el 90, por la vía de elecciones, o sea, elecciones comunes. Vargas Llosa de un lado, Fujimori por el otro, bueno, gana Fujimori, perfecto. Vargas Llosa lo conocen, Mario Vargas Llosa es el tipo. A los 2 años, a los 3 años, el tipo disuelve el parlamento, lanza una dictadura militar apoyado en la burguesía, apoyado en los sectores, digamos, de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, y empieza a desarmar toda una estructura que venía con elementos más progresivos, digamos, que con una concepción de la economía de mercado, obviamente, capitalista, pero con más elementos de derechos sociales. ¿Sí? En los 70 hubo un ascenso en Perú, por ahí después, si quieren, pueden preguntar y podemos desarrollar un poco más esta cosa, y lleva adelante la desindustrialización y la privatización. Una cosa que por ahí les va a sonar, algo que sigue vigente hasta el día de hoy, garantizado así, hasta que triunfe la rebelión por la Constitución. Los TLC, los Tratados de Libre Comercio. La mayor parte de la economía de Perú le pertenece a empresas multinacionales y fundamentalmente yanquis. Es así. Esos TLC duran 30 años y por Constitución no los puedes tocar. O sea, el tipo hace 30 años atrás dijo, esto va para tal, y hasta el día de hoy los tenés así y funciona así, y todo lo que sale del país queda en manos de un sector de la burguesía autóctona y el resto en las multinacionales. Esos contratos son los que vencen este año y el año que viene. Eso también explica el elemento de rebelión y de reacción, porque hay una discusión alrededor de qué pasa con la economía, ¿se entiende? Vencen los contratos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No,
firmemos de vuelta para que siga. No, la gente dice, no, para. Este es el momento. Eso está escrito por el fujimorismo. Piensen así, en Perú no hay cifras oficiales, 20, 30.000 desaparecidos, no sé cuánto, pero, o más, o como 50.000 o 90.000, ¿ok? No hay, en Argentina hubo todo un proceso de tirar a la dictadura abajo, de discutir, de llevar a juicio, etcétera, etcétera, y movilizaciones masivas. El 24 de marzo volvió a tener una movilización, o sea, es parte de la tradición. Eso no existe en Perú. No hubo condenas directamente. Fujimori sí está preso. Después le voy a decir, Fujimori, ¿vieron esto, lo de la toma de Lima? Se llama también la marcha de los suyos. En el 2000 hubo una marcha muy importante que fue la primera reacción de los sectores populares, que se llamó la marcha de los 4 suyos. Les digo esto por la composición también original y todo. Los 4 suyos eran regiones geográficas incaicas. Remite a eso. Le llaman marcha de los suyos. Vamos a tomar Lima, salimos de todos lados, vamos a Lima. Bueno, esa movilización popular hirió de muerte al gobierno de Fujimori y lo llevó a la cárcel. Pero el resto no está preso. La bestia de Fujimori llevó adelante más de 200.000 ligaduras de trompas inconsultas a las mujeres. Tipo fascista. ¿Okay? La Constitución, por eso también para entender el otro elemento, y ahora paso a la cosa, digamos, de... bueno, además de que habilita todas estas maniobras de vacancia y toda una cosa que permite tener la sartén por el mango afirmada y que no haya ningún elemento de cuestionamiento. ¿Por qué entonces? ¿Cómo entender? Me parece que es bastante... Vieron que cuando fue lo de Chile terminó apareciendo lo de la constituyente, pero al principio era más difuso, aparecía más bien las condiciones de vida insoportables, pero no terminaba de expresarse como una consigna tan clara. En Perú es clarísimo. Después hay una discusión si la asamblea tiene que ser convocada, asamblea constituyente tiene que ser convocada por referéndum, o si ya está porque la gente está movilizada y es legítima porque la gente... Bueno, está toda esa discusión. Pero el elemento de asamblea constituyente para refundar el país no tiene lugar a discusión en los sectores populares, en los sectores que se movilizan. Lo de la asamblea constituyente, nosotros la agregamos soberana, es un elemento, parece una palabra, pero es importante. Soberana en el sentido de que no venga el Parlamento y diga cómo se va a formar la asamblea constituyente. Bueno, 3 de tal partido, 5 de tal, 5 de tal. No, soberana. La movilización popular en la calle, con los trabajadores, con los jóvenes, con los campesinos, decidan de qué manera tiene que llevarse adelante esa asamblea constituyente para refundar el país sobre la base de los intereses de los trabajadores. Bueno, el resto de las consignas ya lo saben. Fuera Boluarte asesina, todas las cosas que ustedes quieran fuera del Congreso. Y la libertad a Castillo, algunos piden restitución, también está esa cosa, pero mayormente libertad a Castillo por el elemento fundamental, digamos, de ser campesino y que no tenés ningún derecho a meterlo preso, digamos, de manera arbitraria. Lo último, y para cerrar, toda la experiencia que viene desarrollando nuestra corriente con los compañeros presentes acá, de internacionalismo práctico, que se funda en las concepciones, digamos, de que los explotados, la clase trabajadora, los trabajadores, las trabajadoras, los oprimidos no tienen nacionalidad, son explotados y oprimidos por un mismo sistema más allá de las fronteras. Esa concepción que viene de los inicios del marxismo, digamos, de Marx hasta la actualidad y de lo mejor de la tradición de la corriente revolucionaria, tiene como contrapartida en nuestra corriente el impulso a llevarlo a la práctica. Eso explica que hayamos viajado en el 2009 a Honduras, cuando fue el golpe a Celaya, que hayamos viajado a Chile, la compañía está Mari Hippie acá, que viajó a Chile, por ejemplo, fue parte de esa delegación en medio de la rebelión, que hayamos viajado con Manu Castañeira, con Manuela Castañeira, a Bolivia cuando fue el golpe de Estado, que hayamos vuelto a viajar a Perú, y nos parece que ese elemento hace concreto esta discusión que estamos planteando. La discusión de que más allá de donde ocurran las opresiones, más allá de donde ocurran las injusticias, nos tocan de lleno y que queremos acercarnos a los compañeros, queremos ser parte de sus rebeliones, queremos ser parte de sus gritos, queremos ser parte de sus banderas y obviamente, o sea, ir a un país donde hay un golpe, etcétera, etcétera, te pone en ciertas condiciones de riesgo, pero más allá de eso, poder estrechar lazos con los compañeros y demostrarles que el anticapitalismo, el socialismo, la corriente internacional socialismo barbarie y nuestro partido somos fieles convencidos de que no hay fronteras cuando hablamos de las opresiones
y de que nada de lo humano nos es ajeno y que vamos a seguir levantando las banderas de la rebelión popular hasta su triunfo definitivo.